cuando Jesús estaba en Getsemaní, allí dice la Biblia que se arrodilló sobre una roca y lloró. Y dice la Biblia que fueron sus lágrimas como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Sabe que en la década de los 40, los 50, 60, la tecnología no estaba muy desarrollada, no estaba muy avanzada? Había un problema, que cuando los barcos de guerra siempre tienen, ¿no, verdad? El avión cuando despega ya se autoabastece de combustible. No hace falta aterrizar, ellos mismos se autoabastecen, la tecnología ha avanzado, pero en otro tiempo atrás, no. Cuando el avión despegaba del barco, salía, remontaba el vuelo y llegaba un momento donde llegaba al punto de no retorno. El punto de no retorno. Ya cuando despegaba y volaba y volaba y volaba, hay un punto de no retorno que no podía regresar. No le alcanzaba la gasolina para volver atrás. ¿Y qué hacía? Buscaban otro aeropuerto cercano o, vaya usted sabe, tenía que enfrentar el desafío. Eso ocurría en otras décadas cuando no existía la tecnología que hoy tenemos. Mi amado hermano, este pasaje es uno de los pasajes más dramáticos de la vida de Cristo. Y yo le voy a explicar por qué es uno de los pasajes más conmovedor de la vida de Cristo. Fíjense que había anunciado en varias ocasiones que llegaría a Jerusalén. Había llegado el momento en que decía, voy a llegar a Jerusalén. Ocurrió una serie de eventos en los que llevaría finalmente a una confrontación con los líderes políticos, líderes religiosos de la época. Sería arrestado, sería torturado, sería crucificado y sería resucitado el tercer día, dando por sentado que su muerte no sería entonces el decirlo y profetizado. No es un accidente, porque yo lo estoy diciendo. Ya estamos diciendo lo que va a ocurrir. Ya su muerte tenía un propósito divino en la historia de la salvación. Al saber esto, él está a punto de subir a la cruz, de sentarse en un trono, un instrumento de terror, instrumento de pánico, de muerte. Y ese instrumento de muerte lo convierte en un trono de derrota para el mundo de las tinieblas. Se convierte en el vencedor del enemigo llamado la muerte. Pero fíjense una cosa. El que había comenzado su ministerio en oración, 40 días de ayuno, hace, como dice en el griego, un kikao, un círculo. El que comenzó en oración hace un salto hermenéutico y termina en oración. Se arrodilla frente a una roca y comienza a clamar. El que comenzó de rodillas termina de rodillas. El que comenzó con un clamor termina un clamor. Él sabía todo lo valioso, sabía que todo lo valioso del reino de Dios comenzaba con algo. Y usted lo sabe. Todo lo valioso, todo lo importante en el reino de Dios comienza con la oración. Y depende de la oración. Todo comienza y depende de la oración. Sabía que Dios no hace nada sino a través de la oración. Sabía que Dios hace todo a través de ella y nada sin ella. Sabía que el secreto de la oración era la oración en secreto. Por eso dijo a sus discípulos, cuando oren, entren al aposento alto, cierren la puerta y lloren a su Padre que está en los cielos. Mi amado hermano, y eso fue lo que modeló Cristo de principio a fin. Quiero decirle que la reina de Inglaterra en una ocasión dijo una palabra que quedó marcada en la historia. Y ella dijo, prefiero o temo más a un hombre de rodillas que a un ejército peleando. Temo más a un hombre que esté clamando de rodillas, y fue el caso de Cristo. Cristo enfrenta a su enemigo de rodillas. No le enfrenta como muchas veces nosotros lo enfrentamos, ¿no, verdad? Lo enfrenta de rodillas, lo enfrenta con un clamor, y ha logrado ahora entonces en esa rodilla él comienza
a derrotar al enemigo más acérrimo del ser humano. Mire, quiero decirle algo muy importante. La oración tiene una importancia primordial. Y por ello, todo lo que vemos en la historia bíblica, de Génesis, Apocalipsis, fueron hechos portentosos que precedieron a un intenso tiempo de oración. Usted va a ver en la Biblia eventos grandiosos que todos se iniciaron a través de la oración. Abraham oró y Dios no destruyó la ciudad de Sodoma. Daniel oró y la boca de los leones se cerraron. Gedeón oró y obtuvo una gran victoria con 300 ejércitos frente a una multitud que no se podía contar. Mi amado hermano y hermana, por eso Cristo entendió que la victoria estaba en las rodillas, la victoria estaba clamando al Padre. ¿Sabe qué? Cuando yo era muchacho, yo no sé si a usted le pasaba igual, pero cuando yo era muchacho y había que darme medicina, yo le decía a mi mamá, primero la cucharada de azúcar, pónmela al lado ahí, y yo me tomaba la eso y después la cucharada de azúcar, pero rápido, porque era mi amarga. Mi amado hermano, Jesús termina su ministerio con una copa amarga. No había azúcar para darle después de esa copa de amargura. Él recrea ahora, mi amado hermano, en su mente lo que implicaba la muerte de cruz. Sabía que sería torturado, sería arrastrado, que llegaría al Gólgota desnudo, sus manos, sus pies serían clavados, su rostro escupido. Sería abandonado, sería burlado, sería traspasado con una lanza en su costado. Sus manos le temblaban. Cuando pensaba en esto, sus manos le temblaban, sus bocas le temblaban. Por eso, cuando Jesús estaba a la rodilla, antes de derramar su sangre en la cruz, la estaba derramando en aquel momento en su Getsemaní. Fue la primera vez que Cristo derrama sangre. Getsemaní fue el lugar donde Cristo derrama sus primeras gotas de sangre. Y fue a través de una intensa oración. Antes de enfrentar al enemigo romano, enfrentó al ejército de las tinieblas. Antes de enfrentar a los líderes religiosos, enfrentó el ejército de las tinieblas. Antes del triunfo del Calvario, hubo un triunfo en Getsemaní. Hubo un triunfo en Getsemaní. Getsemaní, por eso significa prensa de aceite, lo cual indica la intensidad con que Cristo oraba. Fue triturado su alma hasta destilar como gotas de sangre que salían por su cuerpo. Fue una batalla intensa. Su agonía fue una batalla intensa. En el huerto del Edén, Satanás lo hiere en el calcañar, pero ahora en el huerto Cristo lo hiere en la cabeza. Cristo triunfa. El triunfo de Cristo no estuvo en la cruz. Desde Getsemaní comenzó el triunfo. Yo me he preguntado, Jesús estaba orando en Getsemaní. Mire, Jesús tuvo muchas oportunidades. Jesús había hecho cosas extraordinarias. Jesús había hecho milagros extraordinarios. Jesús tuvo la oportunidad de decir, no quiero. Tuvo la oportunidad de decir, no quiero. Y por eso ahora fue honesto al decir, Señor, si hay otra manera de salvar a la humanidad, que sea esa, y no la que tú me has dicho. Si hay otra forma, bueno, vamos a buscar otra variante, buscamos alternativa. Mi amado hermano, tuvo la oportunidad de renunciar. Lo pudo hacer. Sin embargo, afirmó su rostro. Afirmó su rostro. No hubo cucharada de azúcar después de la copa amarga. Jesús la bebió completamente.
Por eso, mi amado hermano, la salvación de todo el mundo pendía entre la balanza de un hágase tu voluntad o un paso de mí esta copa. Estaba en juego, mi amado hermano, su sacrificio por nuestra salvación, por nuestra vida. Pero de la misma manera, mire, que un deportista va a hacer su juego o su deporte con la mentalidad de ganar, Cristo se preparó y sabía que iba a ganar. Sabía que la victoria era segura. Por eso dijo, sea hecha tu voluntad. Sea hecha. No digo sea hecha tu voluntad con un tono de tristeza, con un tono de aburrimiento, con un tono derrotista o pesimista, sino lo dijo con firmeza, lo dijo con seguridad. No lo dijo, mi amado hermano, como si estuviera en las garras de un poder que no podía controlar, como el lobo cuando es apresado y pierde. Él pone la yugular, él pone el cuello para que el otro lobo lo muerda, y es la manera en que el lobo puede salvarse. Estoy perdiendo, me rindo, y el lobo contrincante dice, te dejo entonces porque te rendiste. Cristo no se estaba rindiendo ante el poder del diablo. Cristo no pone el cuello, no pone la yugular. Cristo lo enfrentó. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Mi amado hermano, tampoco como alguien que es sometido a la fuerza y no le queda más remedio que aceptar la cruz. Ni siquiera por frustración de no saber qué hacer. Cristo no aceptó la voluntad de Dios porque no sabía qué hacer. No, como quien acepta algo por compromiso. Estoy comprometido y tengo que hacerlo. Jesús dijo, hágase tu voluntad, con un tono de seguridad inquebrantable. Había recreado en su mente, mi amado hermano, su destino eterno. Había aceptado que había venido porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, él sí se estaba rindiendo, pero se estaba rindiendo al amor de Dios. Se estaba rindiendo, mi amado hermano, pero un amor que jamás dejaría solo. Se estaba rindiendo al amor por ti. Y por ello aceptó también la cruz, por amor a nosotros, modelando lo que había enseñado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sabe qué dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 8? Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 4 ancianos se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en Apocalipsis 8, 4 y 5 dice, y el ángel tomó el incienso o el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Mire, cada uno de nosotros tiene su propio Getsemaní. Todos tenemos un lugar donde orar. Tal vez no derrame gotas de sangre o sudor con sangre, pero está derramando el alma. Y tal vez no tenga una piedra adelante, pero tal vez está en el rincón de la casa, en la cama, en el baño, en algún lugar. Se ha convertido en esa piedra donde está usted derramando su alma, porque hay una decisión que tomar. Hay una decisión que tomar. Cada uno, mi amado hermano, tiene su propio Getsemaní. Cada uno de nosotros eleva súplica, que no llega a ser sudor, pero sí lágrimas. Sí lágrimas de dolor y de tristeza. Bendito sea Cristo. Pero todas esas oraciones, ¿sabe qué pasa? Están llegando y cayendo dentro de esa copa de incienso. Esa copa de incienso se está llenando y llegará el momento en que esa copa sea vertida sobre nuestra vida. Dios comienza a contestar tus oraciones porque comenzaste a llenar la copa de esa bendición. Cristo rebosó la copa en Getsemaní. Bendito sea Jesucristo. Mire, yo veo ahí a los 120 que Cristo envió a Jerusalén a orar. Le digo, mira, vayan a Jerusalén.
no salgan a predicar, ¿no?, hasta que no sean investidos del poder. No lo hagan. Y los 120 se encerraron en un aposento y comenzaron a orar. Y cuando la copa se llenó, descendió el poder de Dios. Salieron Pedro al pórtico, del pórtico de Salomón, y comenzó a predicar. 3,000 personas recibieron a Jesucristo. Recibieron. Pedro pudo haber dicho, bueno, he orado tanto. Pedro tuvo que tomar la decisión de ir y llenar la copa de la oración. La oración de Pablo en la cárcel fue también tan intensa, mi amado hermano, que llenó esa copa de tal manera que al derramarse hubo una respuesta que provocó terremotos. Las puertas de la cárcel se rompió y Pablo salió de aquella cárcel. Mire, hay situaciones y crisis que necesitan oraciones de Getsemaní. No una oración simple, sencilla, no una oración corta, no una oración tan liviana, sino una oración que desgarre el alma. Hay Getsemaní, hay lucha que amerita una oración fuerte, una oración intensa, una oración donde usted derrame sus lágrimas en la presencia de Cristo. Mi amado hermano, ahora entiendo por qué el salmista dijo en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Ahora entiendo por qué digo mi copa está rebosando, indicando la plenitud de los beneficios recibidos en esa presencia de Dios, en presencia de sus angustiadores. Porque también David estuvo en su Getsemaní. La Biblia dice que Dios siempre tiene más abundantemente, nos da mucho más. Cuando comenzamos a orar, Dios da más. Cuando le buscamos, Dios da más. La Biblia dice que por cuanto abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Hay mucho pecado, sobreabunda más la gracia. La Biblia dice que su paz sobrepasa todo entendimiento humano. Eso dice la Biblia. La Biblia dice que Él ha venido a darnos vida y vida en abundancia. La Biblia dice que Él hará todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. El mismo Cristo dijo, el que cree en mí, en su interior, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando de abundancia, de algo que rebosa. Juan capítulo 3, versículo 34 dice que Él dará el Espíritu, no por medida, de abundancia. Él dará el Espíritu sin medida. Dios da medida buena, apretada, revestida y rebosada. No hay nada más hermoso, mi amado hermano, y poderoso que servir a Cristo. ¿Cómo? Con la copa de la oración llena. Orar hasta el desbordamiento es lo que está pidiendo el Señor. Getsemaní es una enseñanza a orar hasta el desbordamiento, servir hasta el desbordamiento, amar hasta el desbordamiento, adorar a Cristo hasta el desbordamiento, estudiar su palabra hasta el desbordamiento, vivir para Cristo hasta el desbordamiento. Ese es Getsemaní. Es el momento de llenar esa copa, es el momento de llenarnos, es el momento de hacer rebosar lo tanto que Dios nos ha dado. Señor, ahora te lo entrego, me derramo mi vida delante de ti, Señor. Lléname de ti ahora, lléname de ti, porque hay algo que me espera. Y le digo a usted ahora algo, tal vez usted no tenga problema hoy y está feliz y contento, pero llegará el día que tendrá delante un Gólgota. Todo se resolvió en Getsemaní. El contrato se firmó en Getsemaní. La sangre fue derramada en Getsemaní. Getsemaní es clave. Es clave. Y mira, quiero decir algo, que nosotros los creyentes somos responsables. Somos responsables de llenar esa copa de la oración. Aun cuando nuestros sentidos digan
pasa, Señor, de mí esta copa. Pasa de mí esta copa. Es demasiado el precio. No tengo la fuerza, Señor. He llorado mucho. Pasa de mí esta copa. Mi amado hermano, Getsemaní nos enseña a no renunciar a la oración, por oscuro y desesperante que parezca la situación, pero sí renunciar a nuestra propia voluntad, a nuestra propia voluntad. No sea como yo quiero, sino como tú, Señor. Como tú, Señor. Por eso el Señor de la copa nos llama a nosotros, sus vasos de barro, a enfrentar ¿qué? Nuestro Getsemaní sobre nuestras rodillas y revivir el sentir como en Cristo. Revivir ese sentir. Y están en agonía, dice la Biblia, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían en tierra. Y quiero decirle, esa noche fue la noche más desgarradora de Cristo. Fue la noche más importante. Fue la noche más decisiva. Esa fue la noche, mi amado hermano. Esa fue la noche. No la cruz. No el juicio que le hicieron los sacerdotes. No el juicio que le hizo Pilato. No, fue esa noche. Esa noche fue la decisiva. ¿Por qué? Porque en la cruz ya había decidido morir. En el juicio frente a Pilato ya había aceptado cargar la cruz. Pero Getsemaní todavía en Getsemaní tuvo la opción de decir: no lo hago, Señor. Cambia de plan. Padre, si quieres de mí, si quieres pasa de mí esta copa. Mire, yo lo veo no como una debilidad. Yo no lo veo como una debilidad, lo veo como una honestidad. Honestidad. Fue honesto. Si tú en un momento le dices: Señor, pasa de mí esta copa, no es falta de fe, es humanidad. Usted es un ser humano y yo soy un ser humano. Y los momentos de debilidad también nos aflojamos. Jesús lo dejó, lo hizo. Jesús lo demostró. Siendo Dios, no quería ir a la cruz. No quería ir a la cruz. Jesús sudó sangre. Y esto no es metáfora. No es metáfora. Mire, la hematidrosis, después me va a corregir la doctora, es un fenómeno médico que ocurre bajo un estrés muy fuerte, muy intenso, una emoción extrema, donde los capilares cerca de la glándula sudoríparas. Mira, que aquí hay doctores mejor que yo. Yo no sé nada de medicina. Se rompen y entonces mezclan sangre con sudor. Y lo que Jesús estaba cargando, ¿sabe qué era? Jesús estaba cargando en ese huerto era algo muy pesado. Algo muy pesado en su cuerpo. Fíjense que comenzó a colapsar antes de los latigazos. Comienza a colapsar antes de la bofetada. Comienza a colapsar antes de los empujones. Antes de la tortura. La mayor tortura de Jesús fue Getsemaní. Mi amado hermano, antes de la corona de espinas, ya Cristo estaba colapsando su cuerpo. ¿Qué cargaba Cristo? ¿Qué cargaba Cristo en Getsemaní? ¿Por qué estaba tan quebrantado? ¿Por qué estaba tan quebrado? El peso total de cada decisión equivocada de cada ser humano que haya vivido sobre la tierra estaba cargando cada traición que ha recibido de nosotros, cada crueldad que ha sentido, cada vergüenza que ha sufrido, cada pecado en silencio que nadie más vio. Todo eso descendió sobre él en el huerto de Getsemaní. Todo eso descendió. Y eligió seguir obedeciendo al Padre. Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Y quiero decirle que esas 7 palabras es el núcleo de la historia humana. No porque sean fáciles de decir, sino porque fueron dichas con sangre en la frente, con sangre en el cuerpo y con plena convicción de lo que ello implicaba. Cuando la situación tuya, tu problema sea muy difícil, llegues al punto ya que no das más, estés en tu propio Getsemaní con el peso de lo imposible sobre tu pecho, recuerda esto: Dios no te pide que tomes una decisión sin miedo. Él no te pide que tomes una decisión sin miedo, sino que hagas su voluntad aún con miedo. Amén. Amén. Aún con miedo, Señor, haz tu voluntad. No sé, haz tu voluntad. Me da miedo, pero haz tu voluntad. No sé qué hacer, pero haz tu voluntad. Temo esto, pero haz tu voluntad, Señor. Haz tu voluntad. El que no quería la copa y la bebió de todas formas, por ti y por mí, aquella noche en Getsemaní, con sangre en el suelo y tu nombre en su mente. La bebió. Y amado hermano y hermana, cuando uno comienza la vida cristiana, despega la vida cristiana, como esa avioneta, la verdad, aquella época de la década de los 30, de los 40, de los 60, que no tiene punto de retorno, hay un punto de no retorno, ¿no es verdad? Cuando uno despega esa avioneta, cuando uno despega la vida de uno, de ese portaavión, de las rodillas después de haber aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hay un momento en la vida que tú llegas a tu Getsemaní, pero hay un punto de no regreso. Hay un punto donde uno tiene que decir: Señor, me duele, sufro, he llorado, pero no vuelvo atrás. No vuelvo atrás. Porque mejor es no haber conocido a Cristo que después de haberlo conocido, apartarse de Él. Aquel que ha tomado su mano, ha puesto la mano en el arado y mira atrás, dice la Biblia que no es apto para entrar en el reino de los cielos. No hay retorno, no hay vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Para Cristo su punto de retorno fue Getsemaní. Yo no sé si tú estás en ese punto. Tú no sabes si seguir o regresar. Pero Cristo te dice hoy: no retorno. Sigue aunque tenga miedo. Sigue aunque estés temblando. Sigue aunque no sabes qué hacer. No sepas qué hacer. Sigue adelante.